Bueno, vamos a ver si esto funciona. Toma 6 sin repetir y sin soplar. ¿Qué nos quedó de la unidad de planificación? Eh, Me parece importante arrancar y destacar eh, cómo los videos y los distintos autores ponen a la planificación en un rol de creación, ¿no? Una herramienta que no está solo en función de llevar a la práctica un diseño curricular, o sea, un elemento, si se quiere, instrumental, sino que realmente es una herramienta donde se pueden poner en práctica la perspectiva ética, política, profesional, creativa de los y las docentes. Que obviamente esta perspectiva o este paradigma en realidad es novedoso en relación a una dinámica anterior, que es un poco la que se comenta también en algunos textos, donde pareciera que la planificación solía ser solo la transmisión o la traducción del diseño curricular o los diseños curriculares jurisdiccionales y no, como es ahora, una herramienta de interpretación. Entonces ese me parece que es el primer punto que es importante destacar porque, entre otras cosas, también reconoce o resignifica el rol docente, ¿no? Como un elemento, por así decirlo, un elemento, no, como uno de los protagonistas más importantes de lo que es el proceso educativo y le da también un poco esa potestad de creación que en este otro paradigma anterior no se lo daba. En ese sentido, un poco en los videos se expresa nada, la posibilidad de poder generar espacios de socialización, de discusión, de comunicación entre los y las docentes para poder desarrollar estas planificaciones de la mejor manera. De hecho, el texto de Candia, si mal no recuerdo, arranca con un relevamiento donde algunas docentes decían, bueno, los que escriben el diseño curricular no tienen idea de cómo esto se puede llevar a la práctica. No aparece la idea de contexto. Entonces, bueno, partiendo un poco de esta idea, ¿no? de la planificación como esta herramienta, aparece el segundo punto que a mí me parecía importante destacar, que es un poco el que está eh, expresado en el texto de Candia, pero que también está bastante detallado en el texto de María Esther Macrino, y tiene que ver con cómo pensar esa planificación ahora, no solo ya para poder demostrar el rol activo del docente, sino fundamentalmente para poder pensarlo en función de un contexto específico. Y pensar el contexto específico en realidad es un doble movimiento, porque tiene que ver con, digo, poder pensar la práctica docente en pos de tu entorno, pero a la vez dejarte interpelar por ese entorno, por ese contexto, y en ese sentido salir a convocarlo o a seducirlo de alguna manera. En ese sentido es interesante y me parece que es como el key de la cuestión, la figura de la unidad didáctica, ¿no? La unidad didáctica no como se pensaba anteriormente, como una mera sucesión de contenidos, sino esta unidad didáctica organizada o orientada por un eje organizador que busque justamente tomar algo de la porción de la realidad. Esa imagen me pareció muy significativa, ¿no? Tomar algo, una parcela, como dice el texto, de la realidad para poder instalar, o mejor dicho, enmarcar el proceso educativo en algo que remita a la realidad, ¿no? Como si, de alguna manera, desmembrando esta vieja idea de que el contenido, la educación, corre por un andarivel distinto a la realidad. Y creo que un poco ese desafío hoy en el contexto actual que vivimos, de una pandemia, del aislamiento, donde la educación clásica de alguna manera se vio tensionada, donde la conectividad es la gran protagonista y donde fundamentalmente la realidad en los términos de las urgencias se nos presenta de manera intempestiva y de alguna manera difícil de ignorar, bueno, creo que poder pensar la educación en este sentido, ¿no? Como una práctica que se entromete con la realidad y que es causa y consecuencia de la realidad social, cultural, natural, que aparece esa palabra y me pareció interesante, bueno, creo que es un gran desafío y bueno, en ese sentido creo que la planificación cobra vital importancia. 5 minutos exactos,